Hola, bienvenidos a otro capítulo del podcast Entre Escritores. Hoy vamos a estar hablando de la diversidad creativa, de qué es y cómo se vive. Bienvenidos a Entre Escritores, el podcast hecho por escritores y otros artistas donde se hablan de los temas ocultos detrás del arte. Yo soy Carla Cardona, escritora y gestora cultural radicada en Panamá, que capítulo a capítulo se hará preguntas y profundizará sobre los temas detrás de este arte de escribir. Acompáñanos. Y para eso he traído una invitada muy especial y muy preparada, de hecho, en ese sentido, quien es Elizabeth Hay. Ella es escritora, también es licenciada en finanzas, también es fotógrafa, tiene al menos siete libros. 10 este año, 10 10 libros. libros publicados este año de diversos géneros. Se caracteriza por experimentar en diferentes áreas de expresión creativa. Así que, Elizabeth, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por la invitación y sobre todo por crear estos espacios en los cuales crecemos también allá a través de la pantalla y conocemos más de lo que existe, no solo a nivel internacional, sino a nivel local. Me encanta. Yo conocí a Elizabeth en el 2021 en uno de los eventos Entre Letras y Vinos, y en esa época tenía 7 libros publicados. Cuéntame de esos 3, ¿cómo ha sucedido en 2 años 3 libros? Wow. Bueno, ¿cómo ha sucedido? Bueno, realmente yo escribo 1 o 2 libros por año. El año pasado realmente tuve 2 lanzamientos, bueno, los 2 los tengo aquí, que es Venas Abiertas y El Acertijo del Espiral. Esto es nuevamente género de poesía, tiene relatos y cuentos, y esto es novela, en la segunda parte de este volumen, que era el de Almas Salvajes, que es Triskelion, normalmente es ficción histórica, y bueno, hay aventura, hay misticismo, fantasía, romance, un poquito de todo. Normalmente me decanto por eso, por crear al mismo tiempo diferentes cosas si tengo la posibilidad, porque también tengo otro trabajo. Y bueno, me apasiona exactamente escribir y tener el contacto sobre todo con el público y demás. Así que es una parte en la que yo disfruto, tanto como lectora como escritora, y realmente se podría decir que casi una fórmula así es la de este año, porque saco una antología y saco exactamente el lanzamiento de este libro que está aquí, que es Escribiendo tu primera novela. Buenísimo, me encanta. Elizabeth, ahora entrando un poquito en el tema, ¿qué piensas cuando escuchas diversidad creativa? Ok, diversidad creativa para mí es normalmente una persona que abarca diferentes tipos de áreas, y no tiene que ser exactamente un especialista, a veces sí que lo es, y normalmente no se enfoca exactamente en un área. Por ejemplo, el arte, hay diferentes tipos. O sea, cuando tú dices que eres fanático de las artes, o sea, tenemos tanto el cine, tenemos la pintura, tenemos escultura, tenemos géneros, por ejemplo, la música. Hay diferentes tipos de artes en los cuales te puedes desenvolver, y como yo siempre digo, el arte alimenta el arte. Y bueno, para mí la diversidad creativa realmente es aglutinar diferentes tipos de arte en los cuales tú te sientas cómodo y puedas como nadar como un pez dentro de ese área, y sobre todo divertirte, además de compartir. Exacto, me parece que la diversión es muy clave al momento de ser una persona con diversidad creativa. Porque pienso que cuando tienes esta mente diversificada, en donde te mueves a experimentar diferentes expresiones artísticas, necesitas como que conseguirle la diversión para que no se vuelva todo tan metódico o exigente. Exacto. Entonces, ¿cómo ha sido este movimiento en el que te desenvuelves? Me acabas de comentar que tienes también obras de teatro. Cuéntame cómo ha sido todo ese proceso en obras de teatro. Bueno, la obra de teatro, vale, eso sí fue algo en lo que intenté incursionar el año pasado realmente, y quería experimentar otro tipo de escritura. Nunca estoy cerrada a los diferentes tipos de género, y por ende, como no me está exactamente en un género literario, intento probar otras cosas, aunque todo esto tiene otra métrica, igual que cuando haces cuentos. Es totalmente diferente que novelas, que yo suelo decir que es muy fuerte, porque es lo que más he escrito. Pero tienes que conocer exactamente, ¿no? Todos los pasos que se dan antes de eso, conocer un poquito de cómo funciona la escaleta, y a partir de allí tener un cierto tipo de ideas y plantearte sobre todo que el teatro sobre todo es una manifestación que tú haces delante de un público in situ. O sea, no es que la persona lo lee en su casa, se relaja, lo puede dejar, luego va a cocinar o va a trabajar.
Entonces, tienes que la persona experimente todos los sentidos, o sea, que todo se abra y esté ahí mismo, que lo pueda sentir. Y entonces tienes que llevar eso al papel para que luego los actores puedan aprenderse eso. Y eso es medianamente una de las complejidades que descubrí, sobre todo al no poder describir tanto como cuando haces una novela. Ok, me encanta. Está súper curioso eso de hacer que las personas experimenten. Nunca lo había visto desde ese punto de vista. Yo he ido a muchas obras de teatro y me han hecho experimentar, pero viéndolo desde el punto de vista de la guionista de la obra, es como que todo un reto traspasar esas emociones y esas sensaciones al Claro, es increíble. al momento, todo íntimo y todo, o sea, todo lo que es ruidos, todo sentimientos, bueno, también depende sobre todo también de los actores, también ponen mucho también el granito de arena, ¿no? Pero normalmente está redactado, o sea, las cosas, ¿no? Entra el ruido que haces, o sea, tienes que saber exactamente cómo jugar con estos elementos para que realmente la obra cobre vida. Exacto, tienes que como que crear toda la escena en tu cabeza y describirla de una manera muy explícita para que pueda ser transmitida luego in situ. Exacto. Y corta, sobre todo. No es como un libro, no es un cuento. Tiene que ser en pocas líneas. Recuerden que esto tiene que memorizarlo un actor y normalmente tiene que interactuar con otros y luego se usan otros tipos de elementos, ¿no? Utilería y demás que también ayuda a acrecentar sobre todo este tipo de trabajo y puesta en escena. Buenísimo. ¿Y cómo ha sido ese proceso en el que te decides experimentar estas cosas? ¿De dónde viene esa curiosidad? Ok, yo pienso, sobre todo en mi apartado personal, que yo no quiero quedarme nunca en un género, entonces yo siempre quiero probar cosas nuevas y entonces eso me lleva a retarme a mí misma como escritora, como artista, normalmente porque yo quiero ver si se me da bien, si no se me da bien, con qué cosas me encuentro, qué me puede aportar eso para otro tipo de género que al mismo tiempo desarrollo, qué beneficios me trae a mí también, tanto a mi vida profesional, laboral o como persona. Y eso me lleva siempre a buscar más, a tener, como yo siempre digo, ese ansia por aprender, lo he tenido siempre, por aprender de todo un poco, o sea, de absorber como una esponja y a partir de allí decir, bueno, nunca he acabado, como a veces la gente me dice, ay, pero sabes tanto de esto, o tal temática, y yo le digo, pues yo no considero que sepa nada, yo pienso que hay tantísimo por aprender, no solo de las personas, de los niños, o de los lugares, o de los diferentes países, o de la historia, sobre todo de la cultura occidental, bueno, y oriental también, que normalmente nunca estás para cerrarte, o sea, no todo el mundo tiene esa ansia, pero yo exactamente, Elizabeth Hay, sí lo tiene, o sea, un hambre voraz por aprender de todo y probar muchísimas otras técnicas, sobre todo en el plano artístico, no solo literario, pero sobre todo en el de todas las artes. Me encanta. Yo también me identifico muchísimo con eso que dices porque yo también siento muchas ansias de aprender. Me da curiosidad muchísimos temas. Siempre he tenido como que estas ganas de entrar y explorar el teatro, pero como actriz. Bailar, desempeñarme en otras artes. Siempre he dicho, si tuviera el talento para pintar, pintaría muchísimo más. Claro que eso se aprende y se practica, eso lo entiendo. Exacto. Pero es esas ganas de expresar de diferentes maneras tu creatividad. Es como que un deseo interno de aprender y de dejar liberar todas estas emociones y pensamientos. Todo. Liberas todo a través de un mundo, es libertad totalmente, libertad expresiva, libertad de pensamiento, de sentimiento, es sacar también todo aquel a veces estrés que tenéis, o sea, lo plasma de diferentes maneras, o sea, un escritor normalmente libera muchísimas cosas a la hora de escribir, no siempre tiene que ver exactamente con su vida en particular lo que está plasmado en lo que cuenta, pero lo que sí es cierto que hay un bagaje como persona que te lleva exactamente a recurrir o a tener una curiosidad específica por un tema específico a desarrollar en el cual tú te decantes y digas, pues yo quiero hablar de esto. Entonces realmente sí tiene algo que ver. Y el escritor que diga que no, les miente, porque siempre tiene algo que ver, un bagaje, o sea, algo. O sea, cada libro tiene, por mínimo que sea, algo del escritor que lo está redactando. Totalmente, eso no lo podemos ocultar por más que queramos. Pero en ese sentido, ¿has sentido alguna vez como miedo, inseguridad al experimentar algo que tú digas, a ver, en esto no me voy a convertir en un experto, solamente lo estoy haciendo por diversión? Pero no has sentido como que si después lo muestro o si intento después sacar algo de esto, no me voy a sentir lo suficiente. ¿Alguna vez has experimentado algo así? ¿O cómo te sientes en ese sentido que nos puedas ayudar a nosotros los que sentimos miedo de experimentar?
Ok. Bueno, a mí me encanta realmente la pintura también. Me encanta la pintura al óleo. No soy muy buena dibujando, más no se me da tan mal pintar. O sea, pintar, a mí me gusta sobre todo toda la obra que tiene que ver exactamente pintando lo que es naturaleza muerta o bueno, podemos encontrar paisajes. Es lo que a mí más me apasiona. Yo pienso que a mí no se me da muy bien, no lo he intentado, pero sé que no soy muy buena en ello. Haciendo rostros, cuerpos y este tipo de cosas, ¿no? No he probado la escultura, pero es algo que me llama la atención y creo que, bueno, ojalá ocurra antes de dejar ese mundo pueda experimentarlo también, porque es algo que me encanta. Y me encanta sobre todo mezclar artes diferentes, ¿no? Como proyectos de los cuales he participado que tienen que ver exactamente, o sea, pintura y también poesía y libros al mismo tiempo, exposiciones, presentaciones de arte. Y yo pienso que es eso. Está todo, o sea, el kit de la cuestión está sobre todo en atreverse, en no pensar que la gente puede o criticarte o hacerte sentir menos o demás, porque, como les digo siempre, así como hay un lector en el mundo, para lo que sea que tú escribas, para todo tipo de escritor, asimismo hay otra persona que sienta aquella sensibilidad que puedes tú mostrar exactamente cuando desarrollas otro tipo de obra. Entonces, el punto exactamente es dar ese paso, tener la suficiente seguridad tú misma para decir, yo lo voy a intentar, si sale bien o no, pero adelante, yo lo voy a intentar. Y a partir de ahí voy adquiriendo experiencia. Y si descubro que me fascina, luego me voy perfeccionando en esto, me tomo cursos. Yo siempre hago un hincapié muy fuerte, sobre todo en la formación. Porque la formación realmente, queramos o no, es la base de casi todo en la vida, también en la vida profesional, no solo en el mundo artístico. Por mucho que a veces pensemos que cuando estamos en secundaria o demás, estamos perdiendo el tiempo aprendiendo materias que no nos llevan a nada, puede que muchas de ellas no las utilices dependiendo del campo en que te desenvuelvas, pero muchas de ellas serán necesarias para todas las decisiones que tomes en tu vida. Todas, tanto en familiar, profesional, de pareja. Entonces, esto realmente es lo que te va poniendo como un diamante hasta que llega a la casa, ¿no? Y te lo presentan como un gran Tiffany. Entonces, para llegar a ese gran Tiffany, tienes que tener este tipo de conocimiento, caídas, retrocesos, porque de cada caída o de cada cosa que no funciona, tú aprendes algo y eso te hace mejorar. Y a veces es el miedo que tenemos, ¿no? El miedo a equivocarnos y no, pero el equivocarse es bueno. O sea, eso es lo que quiero dejar de es muy bueno. Porque al partir de ahí, ya tú no partes de cero, partes desde la experiencia. Entonces, eso es realmente lo importante. Total, entonces atreverse. Si tienes alguna curiosidad de algo, atrévete. Tú atrévete, aunque no funcione, pero tú y yo lo probé, me dice, y tal vez eso te abre otras puertas. Tal vez no es en ese área, pero conozco a una persona tal que se decante por otro tipo de área y eso te lleve a otro escenario, a conocer a otro tipo de personas, no solo a nivel local, sino a conocer a otra gente de otros países, con otro pensamiento, con otra, o sea, te abre un sinfín de panoramas. Yo siempre digo a la gente, no se cierren normalmente a esto es lo nuestro y se acabó, botamos la llave. Es el abrirse, el atreverse, el tener exactamente, y sobre todo, además de atreverse, es disciplina. Todas las artes requieren disciplina. Claro. Y bueno, y formación, pero la disciplina es un factor muy importante. Porque con disciplina yo empiezo algo y luego no lo acabo y no llego a nada y luego me siento frustrado. ¿Por qué te sientes frustrado? Porque no tienes una disciplina para decir voy a concretar este proyecto. O sea, quede como quede, pero yo lo concreto. Entonces, eso es lo importante. Me encanta, buenísimo. Ahora hablemos un poquito de cómo han sido tus procesos creativos en estas experiencias que has tenido. Cuéntanos si hay alguna diferencia en el proceso creativo que encuentras cuando te inspiras a tomar una foto, cuando te inspiras a crear una obra de teatro, cuando creas una novela. ¿Hay alguna diferencia? Pienso que sí. Pienso que dependiendo de lo que sea, normalmente esto, o sea, el entorno te mueve. O sea, es el mismo entorno o el environment, o sea, sí, lo que normalmente hace que tú puedas desarrollar una cosa u otra. Yo le digo siempre a la gente, cuando dicto talleres y demás también, o sea, tú puedes tener una visión y Carla y yo podemos estar viendo exactamente el mismo cuadro, pero ella no ve lo que yo veo y yo no veo lo que ella ve, porque ella es un ser humano totalmente diferente y ella tiene sus propios bagajes, sus profesiones, su familia, sus situaciones particulares como todos. Entonces, realmente, dependiendo del entorno, pienso yo
es diferente para crear. Por ejemplo, en el tema de la fotografía, la fotografía realmente, la fotografía me encanta, pero yo la tomo realmente como un hobby porque no lo hago de manera profesional, aunque me esfuerzo muchísimo para que tenga una calidad profesional. Me encanta al mismo tiempo fotografiar paisajes, cosas o personas o una situación específica o crear arte con esa misma fotografía, porque tú también, con los diferentes programas y demás que haces tú, hay cosas que tú puedes mejorar o crear efectos que normalmente no lo tendría, por ejemplo, una cámara fotográfica de los 90, con aquel flash que giraba y todo el rollo. A algunos no les sonará, pero así eran antiguamente. Entonces, como normalmente eso ocurre, yo pienso que sí. Y es muy diferente para escribir un libro. La idea de un libro me puede salir de cualquier cosa. Quizás de estar sentada aquí, de una conversación con una amiga, de un viaje que hago, de algo que veo en la televisión. Realmente, y cuando se trata de pintar, casi siempre es un sentimiento. Un sentimiento es el que motiva que tengas aquella sensibilidad que digas, voy a agarrar los pinceles y me voy a dedicar o a reproducir lo que están viendo mis ojos o a crear algo totalmente diferente, que sea tipo exactamente cubismo o posmodernismo o ese tipo normalmente de pintura. Elizabeth, ¿y podrías describir esta situación, este proceso creativo como una necesidad de expresar? Sí, siempre. Siempre realmente para el ser humano siente la necesidad normalmente de expresarse en las diferentes, no importa lo que siente en el momento, puedes sentir alegría, puedes sentir tristeza, melancolía, y todo es un método de expresión. Eso también es la razón por la cual la gente se apasiona tanto por la música. Porque la música te hace interiorizar dentro de ti mismo y te despierta diferentes otro tipo de sensaciones y puedes estar en un estado anímico, de tener un mood distinto y de repente de la nada por oír X canción y tal vez no solo la expresión corporal que pueda poner el artista, sino la melodía, la letra, sobre todo, que es lo que en su mayoría mueve a la gente, te cambia totalmente el mood. Tú te sientes muy contento, pero es porque sientes que una persona te entienda al mismo tiempo, porque está expresando lo que tú quisieras decir y no sabías cómo decirlo. Entonces yo pienso que sí, que sobre todo es emoción. Es totalmente una necesidad. Es que a veces te agarra como desprevenido. Es como, estás en un momento, en una situación y te llega como esa chispa en donde tú necesitas como que dejar salir eso que estás pensando, eso que estás sintiendo, eso que te está viniendo como una especie de impulso y lo tienes que expresar de alguna manera. Y entonces es súper lindo tener este abanico de posibilidades que tienes tú para expresarlo. Porque algunos tenemos la escritura y nos quedamos ahí, pero hay otros que tienen el baile, el teatro, la fotografía, la pintura. Entonces es como que un abanico de posibilidades para expresarte, en el que, como dices tú, no tienes que ser experto en algún área, sino simplemente es dejar fluir. Y yo pienso que eso es la esencia del arte, el dejarte fluir con total naturalidad, olvidándote de técnica, de experiencia, de perfeccionismo, sino en la esencia, exacto, en la pureza de lo que estás entrenando. Eso es lo que debería valorarse más allá de si quedó profesional, si no quedó profesional. Ay, es una utopía, pero sí, es lo que deseáramos todos, totalmente. Pero realmente yo pienso que desde el punto de vista y la perspectiva del artista, esa debe ser la premisa. Ya desde el punto de vista del público, o sea, todo cambia, ¿no? Porque ya el público se vuelve muy crítico. Y entonces, a partir de allí, y eso está bien, yo no digo que no, mientras que la gente piense y la gente se exprese, está bien, de una manera correcta, está bien. Pero realmente eso sería libertad total, la libertad total para crear, para expresarte, bueno, de eso viene el fluir en las diferentes artes para poder mostrarte, porque realmente cada artista se muestra a sí mismo. Hasta el que hace una escultura muestra algo de sí. O sea, ¿por qué hace eso? ¿Por qué crea eso? ¿Por qué normalmente le pone aquella curva? ¿O por qué hace, exactamente utiliza mármol o utiliza metal? O sea, le expresa diferentes tipos de cosas y eso nos hace también y nos crea un mundo también, o sea, un pensamiento crítico dentro del mundo para que cada uno exactamente desde su perspectiva pueda exactamente sentir o expresar diferentes tipos de cosas que le llegan a través del arte.
Entonces, con lo que nos quedamos de esta diversidad creativa es que como artistas tenemos que buscar esa libertad de expresar nuestros sentimientos sin enfocarnos en exigencias, en prejuicios, sino que simplemente experimentar, intentar fluir con el arte. Experimentar, fluir, pero haciendo siempre la salvedad que la disciplina es la base. Porque podemos fluir mucho, pero si me da pereza, no tengo tiempo, mejor me veo una serie por televisión, nunca vamos a llegar a nada. O sea, la disciplina es la base de todo. O me da flojera aprender eso. Entonces, realmente sí, es fluir libremente, pero te lo puede decir cualquier tipo de artista, hasta el que toca un instrumento, si uno practica y practica, al final no quedará la melodía que nosotros disfrutamos. Entonces, realmente la disciplina y la formación son elementos fundamentales a la hora exactamente de desarrollar un arte, pero lo importante al nivel espiritual y personal es ser libres, expresarlo y dejar que fluya todo, porque como yo les digo, todo está en el mismo ambiente, nosotros miramos y ya tenemos diferentes tipos de expresiones y como suelo decir, la literatura y todo, que es lo que más desarrollo yo, está en todas partes, o sea, sentado aquí hay literatura también, así que solo hay que abrir los ojos y absorber conocimiento. Me encanta. Ahora, Elizabeth, una pregunta un poquito más profunda, bueno, no profunda, como de más temática. ¿Cómo haces para balancear todas estas curiosidades, todo esto que experimentas y que logras sacar con otros roles de tu vida? O sea, cuéntanos cómo haces para balancear tu trabajo con todas estas formaciones que te has propuesto en fotografía, en teatro y en estos proyectos. Okay. Háblanos un poquito de tu productividad. Bueno, yo diría que normalmente hay que, volvemos a la disciplina. Hay que normalmente tener unos objetivos, unos horarios y hay que cumplirlos. Medianamente, yo como artista soy bastante exigente conmigo misma. Yo soy mi peor crítico realmente. Y realmente tengo horarios muy férreos en los cuales tengo que hacer esto. Tengo que parar y poner una alarma y tengo que estudiar francés. Y tengo que parar y tengo que hacer esto. Luego los horarios que ya tienes que son inamovibles, como los trabajos o cuando tienes que hacer una entrevista o una conferencia o lo que sea. Que normalmente a veces son variables, también depende del tipo de vida que tenga el artista. O sea, si tiene cierta libertad de horario, que al mismo tiempo es muy cómico, porque solemos decir, no tengo horario, pero sí, luego eso te hace quedarte hasta las 3 de la mañana, entonces al final sí tienes horario, porque por mucha libertad que te da, luego tienes que... Exacto, tienes que cumplir con los objetivos que tienes a ese nivel, y a veces sacrificamos parte del sueño, que también es importante, porque eso también tiene que ver la salud. Aquí lo importante también es la salud, o sea, para estar saludables, para crear todo esto, para expresarnos, no siempre, porque hay gente que normalmente tiene algún tipo de afección o demás, y al mismo tiempo es un artista, se desarrolla, tenemos el caso de Frida Kahlo. Pero si tú estás saludable, tú puedes hacer muchísimas más cosas, tienes ese ímpetu, y normalmente puedes llegar a concretar diferentes tipos de objetivos. Así que yo pienso que exactamente también cuidar de nuestra salud hasta cierto punto y cumplir con lo básico es importante para esto. Pero como yo digo, yo normalmente soy de aquellas tiquismiquis que tienen horario para todo, me paro a tal hora, a las 5 estoy en el gimnasio, me quedo tanto. Entonces normalmente voy gestionando todo eso, a veces voy muy tropezado y bueno, en vacaciones sí me libero un poquito, pero siempre, porque yo realmente creando algo, yo puedo estar, yo qué sé, subiéndome las escaleras para ir a un viaje X y ahí se me ocurre algo y tengo que parar a escribir. Yo me he notado escribiendo en los buses, después el metro, en cualquier otro país o demás, y yo veo un edificio y el edificio me impresiona y tengo que hacer una poesía del edificio. Pero tiene que ser ese momento, porque en ese momento llega la vena creativa. Y la vena creativa o la musa inspiradora o el lumen, en el caso de que no sea una musa femenina, normalmente tienes que acallarlos en ese momento. Porque sobre todo se pierde. Se pierde en ese momento y aunque pienses y digas, pero yo voy a hablar de esto, esto y esto, nunca va a ser igual. Y siempre la primera vez es la mejor. Por ende, tienes que esforzarte porque se para el mundo, con seguridad, eso sí, si estás conduciendo parca, hacer una esquina y tú escribes lo que tengas que escribir, o haz un bosquejo de lo que quieras pintar,
o algo que se te ocurra para representar una obra de teatro, pero realmente las musas hay que atenderlas en el momento. Eso sobre todo es un consejo que yo le digo a cualquier tipo de juventud, gente mayor o lo que sea, porque a mí en lo particular me pasa. Hay gente que también siente muchas musas cuando duerme y dice, es que yo soñé con tal cuestión. Entonces, sí, pero vuelve a acostarte a dormir y para que no te acordarás cuando te levantes realmente. Entonces tienes que pararte, por muy soñoliento que estés, yo lo he hecho, y tú escribes, aunque estés durmiéndote y luego dices, va, vuelvo de nuevo, y es así. Sí, es así. Total. Me gusta lo de los horarios y los de estructurarte con disciplina, porque se suele asociar la creatividad y el arte con el fluir. Y sí tiene mucho que ver, hay que fluir, hay que experimentar, hay que quitarnos los prejuicios y fluir, dejar que el arte fluya sin miedo a que te van a aceptar o no te van a aceptar. Eso es en lo que nos basamos al momento de decir fluir. No tiene que ver con que el arte va a llegar y se va a hacer sola de la noche a la mañana. Necesita acción, necesita determinar horarios, cumplir objetivos, poner una fecha final, porque si no, no se completa. No se completa aquella misión. Entonces realmente tenemos que también poner objetivos que realmente sean reales. No es que yo soy el superdotado, ahora gente que sí lo sea, pero y me voy a escribir un libro en 2 semanas. O sea, tienen que ser objetivos reales. Sobre todo, si estamos hablando de un artista que tiene un bagaje, en parte, eso no es real. Yo no tomo exactamente 2 semanas para escribir un libro. Porque un libro requiere de mucho más trabajo para crearlo, el trabajo que está post, ¿no? Una cosa es un manuscrito y otra cosa es el libro como producto final. Entonces realmente tienen que ser objetivos reales. Por ejemplo, yo quiero quizás tomar una formación para empezar a pintar o dibujar cuerpos, o como dice Carla, que yo también tengo exactamente el mismo sueño, creo que lo haré antes de dejar este mundo, experimentar el teatro, pero el teatro como actriz. Actuar, siempre he querido hacerlo. Pero miren, en mi caso en particular, por ejemplo, lo he hecho, pero lo he hecho de manera mental, porque lo he puesto en libros. Lo he puesto en libros y lo he puesto como actriz. Entonces, realmente lo he desarrollado porque se nota que tengo aquella vena que es algo que quiero cumplir. Entonces, ¿cómo hago para liberar esto? Bueno, lo libero, lo pongo en un libro y realmente desarrollo un papel y me creo un personaje para esto. Entonces, pero realmente quiero experimentarlo realmente en un escenario. En esta vida, no en las vidas. En un escenario, exacto. Son otras vidas. Y bueno, es eso, es ponerte objetivos y ir haciendo tu lista de check, a medida que los vas cumpliendo, y también aplaudirte a ti mismo. Logré esto. Eso, sobre todo, es muy esencial. Que tú realmente, aunque no te lo celebre nadie, tu familia, es muy esencial que tú mismo sientas aquel tipo de reconocimiento y digas, pues, por mí me tomo esta copa de vino solo porque conseguí al final acabar este proyecto que voy a entregar para el trabajo. Pues perfecto, porque es algo que te motiva al mismo tiempo. Entonces, esto hay que hacerlo. Es realmente un consejo que también normalmente suelo dar, porque la gente dice, ay, bueno, pero nadie me dijo que quedó bien, o me criticaron mucho. Las críticas son buenísimas, siempre le digo a la gente, olvídense que las críticas son malas, las críticas son buenas porque te hacen crecer. Entonces, buenísimo eso que dices de elogiarnos a nosotros mismos, de celebrar nuestros triunfos por más pequeños que sean, porque vivimos en una sociedad tan competitiva. Exacto. En una sociedad tan veloz, o sea, las redes sociales van a una velocidad increíble, entonces tú tienes un éxito, o sea, una publicación, un logro de cualquiera de tus metas y lo publicas, lo compartes y al día siguiente se fumó, o sea, ya desapareció, hay otras novedades, entonces es abrumante, es abrumador. Y necesitas como que tener esa autoconfianza, esa autoestima de darte tus propios elogios, y creo que es algo que no nos enseñaron a desarrollar. Exacto. O sea, es algo que tú escuchas y lo ves como lejos, es como que, ok, tengo que aplaudirme, pero ¿en qué momento me aplaudo? Porque no sé cuándo lo logré, no sé cuándo... En el momento en que lo logras, en el momento en que te das cuenta, ese es tu momento para aplaudirte. Ese es tu momento para aplaudirte. Y disfrutarlo aunque sea tú sola, pero disfrutarlo. Y si lo disfrutas con gente, pues perfecto, bienvenido al mundo, ¿no? Pero realmente hay mucha gente que a veces no tiene a esa persona o estimada querida en ese preciso momento. Cuando le dices, te voy a dar un ascenso por tal y tal cosa, por el proyecto que presentaste. O sea, entonces realmente ese es el momento de interiorizar y optar exactamente por retribuirnos todo aquel sacrificio, todas aquellas horas
que tal vez quitamos de sueño para poder concretar ese tipo de proyectos tanto a nivel artístico como profesional. Me encanta. Bueno, incluso si lo quieren hacer como ejercicio, sentarse a reconocer lo que ya han logrado hasta el momento. Eso también ayuda muchísimo a recobrar esta identificación de los logros. Exacto. Y a recobrar autoestima. Entonces, evidentemente, hemos tenido logros. Es momento de reconocerlos todos, por más pequeños que hayan sido, y en el momento que hayan ocurrido, si no te los has aplaudido, es el momento de aplaudir. Y si la gente normalmente os dice que, ay, pero tal cosa, pero eso es lo que has logrado, pero te falta esto y esto y esto, pues silenciar a esa gente, las malas vibras hay que silenciarlas. Tú realmente enfócate en ti, en tu crecimiento personal, profesional, espiritual, lo que quieras, cuando quieras, siempre siendo una buena persona y sigue adelante porque siempre hay gente que también te eche tierra encima y entonces te baje la autoestima o te haga sentir X o Y y eso no es lo que tú quieres, o sea, tenemos que aprender a brillar y a celebrar que la otra gente brille con nosotros también. Sentirnos contentos por los logros que también hacen los otros, ¿vale? Que no le aplaudamos a cada rato a la gente, pero que realmente sea algo que nos haga vivir en un mundo mejor también, como personas, ¿no? Que compartimos esta sociedad. Entonces yo pienso que esto también es muy, muy importante y es algo que no nos enseñan, porque como decía Carla, esta vida competitiva hace exactamente que la gente adquiera diferentes tipos de máscaras para conducirse en sociedad. Entonces, realmente siempre tenemos que ser auténticos, ser nosotros mismos y luchar por lo que queremos. Me encanta, buenísimo. Bueno, Elizabeth, yo voy a dejar la información de las redes sociales abajo en la descripción de Elizabeth para que puedan ir a visitar sus redes sociales, a conocer sus obras de arte, sus fotografías, todo su universo. Y muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Carla, por invitarme, sobre todo a un espacio así, sobre todo que promueva la cultura, o sea, también las relaciones humanas. Es un espacio variable. Yo los invito también a seguir a Carla y a ver todos los proyectos en los que se desarrolla, porque este no es el único, ni el único, ni el último ni el único. Así que, bueno, estoy pendiente de todo y muchísimas gracias a los que están ahí y, bueno, a Carla sobre todo por crear estos espacios. Muchísimas gracias. Chao. Bye.